buenos días, tengan apreciables maestrantes. Les doy la más cordial de las bienvenidas a esta segunda sesión virtual de la materia que lleva por nombre Derecho y Educación. Y para ello vamos admitiendo a todas las personas que se van agregando a nuestra sala, tal y como me aparecen sus solicitudes, por favor, y en la medida de lo posible, si me pueden ir informando, los que ya van accesando, si me ven y si me escuchan de manera correcta. También en el mismo sentido, solicitarles, por favor, que en la medida de lo posible podamos bloquear nuestro micrófono para que no exista una barrera dentro de la comunicación y cuando alguno de nosotros querramos tomar el uso de la voz, con muchísimo gusto, podemos habilitarlo o bien solicitar el uso de la palabra. Muy buenos días a todas y todos. Buenos días, maestra. Hola, muy buenos días, qué gusto, gracias por responderme, qué gusto me da saber que también ya me escuchan y me ven, muchísimas gracias. Ahorita damos en un segundo el inicio, me están apareciendo nuevas solicitudes de acceso a la sala, pero ya iniciaremos de nueva cuenta. Un minuto más y ya. Ok, Buenos días, bueno, maestra. pues creo que son todos los que me aparecen para accesar a nuestra sala. Conforme las demás personas se vayan agregando, pues ya los vamos admitiendo. Antes que nada, muy buenos días, apreciables maestrantes. Los saludo con el gusto de siempre la doctora María Catalina. Y en esta ocasión, como se los comentaba al principio, daremos inicio con la disertación de los temas inherentes a Derecho y Educación. Y vamos a dar continuidad con los que veníamos abordando en la sesión pasada para que en ese mismo sentido vayamos cerrando también la materia que nos ocupa. Repito, si alguien desea tomar el uso de la voz, lo puede hacer en cualquier momento, habilitando su micrófono o también solicitando con la manita participar. Y caso contrario, pediríamos por favor si bloqueamos nuestro audio para que no pueda realizar algún tipo de interferencia y eso pueda limitar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Como les comentaba en la clase pasada, si ustedes no me dejarán mentir, hablábamos o nos quedamos dentro de la clasificación de la norma jurídica, específicamente en la que nos hablaba el autor Eduardo García Maínez, donde nos indicaba que la norma jurídica, para su entendimiento, se clasificaba en 11 supuestos. Me indican, por favor, hasta cuál validamos. Si mal no recuerdo, hablábamos de el sistema que pertenecen y dentro de este hablábamos de las que son las que son nacionales, las que son extranjeras, las que son uniformes. Después hablábamos la forma de reconocimiento por su fuente. En este caso son las fuentes formales, las que emanan directamente por los legisladores. Tocábamos también a la jurisprudencia, tocamos también a la costumbre. No recuerdo si hablábamos también del ámbito espacial de validez y dentro del ámbito espacial de validez hablábamos de la cuestión territorial, que es tomando en consideración la federación, los estados y los municipios. Y alguien me dice, por favor, hasta dónde abarcamos dentro de la clasificación de la norma jurídica para que a partir de eso retomemos el día de hoy. Tocamos el ámbito temporal de validez, que son aquellas que pueden ser determinadas o indeterminadas. Estas también las explicamos. ¿Me informan, por favor? Sí, maestra, quedó usted hasta el ámbito personal. Muchísimas gracias, maestra. Ok, perfecto. Entonces, en el ámbito personal, únicamente como recuento, como me dice la maestra que ya se abordó, dentro del ámbito personal hablábamos de aquellas que son, que se clasifican en generales y aquellas que son particulares. Cuando hablamos de las generales es porque la norma jurídica, cuando hablamos de las características de la norma, nos dice una de ellas que es la universalidad o la generalidad, que es precisamente aquellas que van dirigidas para todos los individuos que se encuentran dentro de un territorio. Sin embargo, nos dice cuando la conducta o comportamiento encuadre propiamente en lo que dice la norma, pues claro está, su conducta va a ser objeto de regulación. Por eso es general, porque va dirigido para todos. Pero es particular cuando ya en uso o en aplicación directa con algún acontecimiento, nosotros ya invocamos ese ordenamiento. Ejemplo, ¿no? Ahorita nos está diciendo el artículo 3º constitucional que tenemos el derecho humano a la educación, pero todos sabemos que lo tenemos. Sin embargo, cuando nosotros ya estamos en ese mismo sentido, invocando o llevando a cabo ya sea una sesión, un diplomado, un estudio para cualquier grado académico, entonces ya estamos haciendo referencia propiamente a este derecho humano. Voy a tomar una fotografía de la sesión
porque algunas personas me dicen que todavía no hemos ingresado, pero ya estamos en sala. Entonces, ahí nosotros ya que estamos indicando es propiamente este ámbito, pero ahora desde el punto de vista del ámbito personal, porque ya lo que dice el artículo 3º, que es el derecho humano a la educación, en este sentido que la educación debe ser laica, gratuita, obligatoria, que debe ir para todas las personas, etcétera. Ahora ya lo estamos aplicando de manera personalísima y todo esto nos indica propiamente aquí cuando hablamos de la particularidad, cuando ya deja en un momento dado de expandirse a todos y ahora esa norma jurídica la hago mía, ¿verdad? O cuando yo estoy invocando mi derecho humano, se me ocurre el patrimonio, pues en ese mismo sentido yo estoy diciendo voy a comprar una casa o me voy a comprar unos zapatos o me voy a comprar un bolso, entonces ya estoy invocando dentro del derecho civil lo que es el contrato de compraventa y ahora lo estoy materializando a partir de la adquisición de un bien y generando un pago por este concepto. Por favor, compañeros, compañeras, conforme vayamos ingresando, podemos bloquear nuestro audio porque escuchamos mucha interferencia, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, ahora bien, vemos que otra de las características dentro de la norma jurídica, además de este ámbito y además también de las cuestiones inherentes a la generalidad o a la particularidad, otra de las características es la jerarquía. Cuando hablamos de la jerarquía, y ustedes no me dejarán mentir también, en la clase pasada de manera genérica lo tocamos, que cuando nosotros se me ocurre, estábamos llevando quizás la educación primaria, o al menos a su servidor a mí se me enseñó, nos indicaban que la constitución política era la que se encontraba en la cima, ¿no? Y nos indicaban la pirámide de Kelsen, de Hans Kelsen, donde posicionaba por encima a la constitución política y por debajo los demás instrumentos jurídicos normativos que nosotros quisiéramos, ¿no? Por tanto, su nominación de ley suprema, de Carta Magna, etcétera. Sin embargo, cuando nosotros entramos dentro de este proceso de reformas constitucionales, específicamente en el año 2011, se realiza una reforma para garantizar o para otorgarle este nivel jerárquico a los tratados internacionales, velando por los derechos humanos de las personas. Porque si bien es cierto, los derechos humanos se reconocían, sin embargo, no tenían este posicionamiento dentro o elevado a un rango constitucional. Entonces, aunque de manera literal decía todos los derechos humanos del artículo 1 al artículo 29 constitucional, sí, pero continuaba posicionando a la Constitución por encima. Y esto no significa que se le reste crédito a la Constitución, por supuesto que no. La Constitución es nuestra base. Sin embargo, atendiendo a los derechos de nosotros como individuos, se encuentra en igualdad jerárquica a los tratados internacionales. ¿Esto por qué? Tomando en cuenta el principio pro persona. El principio pro persona significa lo que te sea más favorable en tu condición de individuo, porque existen leyes nacionales o también internacionales que se van creando para garantizarte de una manera más amplia el goce y el disfrute de tus derechos humanos. Entonces, puede ser que en algún momento, ya sea en materia de salud, de educación, del trabajo, de una vida libre de violencia, del patrimonio, de la razón que tú quieras, el derecho humano puede estar siendo vulnerado y quizás dentro de las normas de nuestro país se regule, pero no de manera amplia. Entonces, pueden existir leyes internacionales que sí te garanticen o que sí te protejan de una manera mucho más extensa o mucho más amplia este derecho humano. Entonces, como les comentaba, nuestro país, como forma parte de la comunidad internacional, todos los todos los tratados internacionales que se creen, independientemente si México vota a favor o en contra, con que la mitad más uno vote a favor, ese tratado internacional tendrá efecto para toda la comunidad internacional. Entonces, si por ejemplo estoy hablando de una ley en particular o de un derecho que México no lo contempla o lo contempla pero de manera muy limitada, tú, independientemente del lugar en el que te encuentres como víctima o por el contrario, cuando se te esté demandando por alguna situación, algún hecho, tú también para protegerte, también puedes invocar una ley internacional. Por eso te decía, estés dentro de la parte actora o dentro de la parte demandada, también puedes invocar una ley internacional y el Estado, por conducto de la autoridad que va a conocer y resolver de tu asunto, tiene la obligatoriedad de conocer esta ley y resolver el juicio tomando o apegándose a lo que dice este instrumento jurídico normativo. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando hablamos de esta clasificación en cuanto a la jerarquización de la norma,
nos dice que primero posiciona a la Constitución política, repito, a la par se encuentran los tratados internacionales y ahora sí, por debajo de ella, todos los demás instrumentos jurídicos normativos que existan, llámese leyes, decretos, reglamentos, jurisprudencias, tesis aisladas, lo que tú quieras. Ejemplo, Código Civil, Código Penal, Ley Federal del Trabajo, Ley General de Educación, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, etcétera, ¿no? Todas las demás leyes se van a encontrar ahora sí, jerárquicamente hablando, por debajo. Por ello también llevan el nombre de leyes supletorias o leyes accesorias, porque van a ser aquellas que siguen la suerte de la principal, que es la Constitución, y repito, a la par, los tratados internacionales. A eso hace referencia cuando nos hablan de la característica o la clasificación de la jerarquía de la norma jurídica. Ahora bien, existe otra clasificación de esta norma que nos indica que es tomando en consideración la sanción. Cuando hablamos de la sanción nos dice que las normas jurídicas pueden ser perfectas o más que perfectas. Cuando hablamos de esta clasificación en perfectas y más que perfectas, son aquellas que nos indica de manera literal. Te pongo un ejemplo. Al que priva de la vida a alguien se le impondrá una multa de tanto y una sanción de tanto y tanto, ¿no? Ya te dice de manera literal el delito y ya te impone en el mismo sentido la pena, que va a ser un mínimo y va a ser un máximo dependiendo de todos aquellos elementos, como lo hayas privado de la vida, qué instrumentos utilizaste, si fue de día, si fue de noche, etcétera, ¿no? Que son lo que se conoce como las condiciones objetivas de punibilidad, lo que aumenta o lo que puede disminuir la pena. Pero esto no significa que te vas a quedar sin castigo, ¿no? Porque hablando de una sanción, es un castigo. Entonces, aquí nos dice que son perfectas porque todo aquello que nosotros como individuos hagamos o dejamos de hacer, forzosamente va a estar regulado por una norma. Por ello nos dice que son perfectas. ¿Por qué? Repito, porque al mismo tiempo que te protege, al mismo tiempo te sanciona. Yo te protejo tu derecho humano, pero así como te protejo a ti, Eva Guadalupe, le voy a proteger a Luis Enrique. ¿Por qué? Porque los dos son personas y ante mí como Estado, los dos tienen el mismo valor, ¿verdad? En cuanto a los derechos. Entonces, si le protejo a Eva Guadalupe su derecho humano a la vida, lo mismo le voy a proteger a Luis Enrique su derecho humano a la vida. Entonces, si Luis Enrique atenta contra la vida de Eva, pues por supuesto tendrá una sanción. A eso nos dice la norma. Es imperativo tributiva. Te confiero derechos, pero también te impongo obligaciones, ¿verdad? Entonces, ahí nos dice atendiendo a su característica de perfecta, pero nos dice que es más que perfecta. ¿Por qué más que perfecta? Porque al tocar la sanción nos indica, si tú realizas esto de manera implícita, como les comentaba, lleva a esta sanción. Existirán distintos tipos de sanción. ¿Por qué? Porque todo va a depender del resultado que se haya generado, ¿no? Lo que también les comentaba en la sesión pasada. No va a ser lo mismo que yo te imponga una sanción administrativa. Se me ocurre, si tú no llegas al trabajo, pues te voy a descontar el día. Es una sanción, es una consecuencia por no dar cumplimiento a una obligatoriedad que tú tienes. Pero no es lo mismo que te voy a imponer en ese sentido a que se me ocurre, no sé, incurres dentro de tu ámbito de trabajo o llegas en estado de ebriedad o dices palabras altisonantes a tus alumnos o tienes algún conflicto y llegas a golpes con algún docente, no lo sé. Entonces, vemos que las faltas o las sanciones van a ser completamente distintas. Todas van a conllevar a una responsabilidad, pero la sanción va a ser quizás una cuestión meramente administrativa o algunas puede incluso constituir un delito, ¿no? Dependiendo el grado en la comisión de la conducta que traiga esa consecuencia o ese resultado. Entonces, ahí estamos con que son más que perfectas porque la misma norma dentro de su texto, ahí de manera literal te señala cuáles pueden ser las circunstancias para que aumente esta misma sanción o cuáles son las circunstancias que este mismo hecho genera una disminución, ¿verdad? No es lo mismo que tú realices un delito con toda la intención, que son los delitos dolosos, a que tú realices ese delito, pero que sea un delito culposo. No tenías la intención, pero por factores externos
cometes ese resultado. Hay un resultado, pero tú no lo habías previsto, no tenías la intención de cometerlo, ¿verdad? Entonces, a eso hace referencia cuando nos dice Eduardo García Maínez esta clasificación de la norma jurídica, tomando de manera muy particular la característica de la sanción. Ahora bien, cuando nosotros hacemos referencia también a otra de las características de la norma jurídica, nos dice que va a ser por el punto de vista de la relación con la voluntad de los particulares. Y cuando hablamos de la voluntad, ya decíamos, ¿no? Todo aquello que tú materializas va a tener una consecuencia. Entonces, esta voluntad nos dice que puede ser taxativa o que puede ser dispositiva. Cuando hablamos de la primera, es decir, la taxativa, nos dice que son todas aquellas que nos obligan, es decir, que obligan a los particulares independientemente de su voluntad. Sabemos que la norma jurídica está y te indica todo lo que tú debes hacer o todo lo que tú no debes hacer, pero va a ser alguna cuestión que te obliga cuando es una cuestión taxativa y tú puedes decir, bueno, pero ¿qué no se supone que únicamente regula la adecuación de mi conducta externa? Entonces ahí podemos caer en una contradicción. No. Aquí a lo que se hace referencia cuando hablamos de una taxativa, se me ocurre, te pongo un ejemplo. El derecho humano al patrimonio, que nos indica, todas las personas tenemos el derecho humano al patrimonio. Se me ocurre, yo le voy a heredar una casa a Concepción Montejo, se me ocurre, ¿no? Ok. Concepción Montejo tiene la facultad, al momento que le llamen en juicio, cuando yo fallezca, porque es por herencia, porque puede ser herencia inter vivos o herencia mortis causa. En este caso es la herencia mortis causa porque es después de muerte. Entonces, ¿aquí qué pasa? Llaman a Concepción Montejo y le dicen, Concepción Montejo, María Catalina Domínguez Nájera, en pleno uso de sus facultades mentales, te heredó tal propiedad de tales medidas en tal lugar, etcétera, ¿no? Pero puede decir Concepción Montejo, no, yo no lo quiero. Ah, perfecto. Eso se llama repudio, la figura jurídica del repudio. Entonces, la ley, o en este caso la autoridad va a decir, perfecto, Concepción, no lo deseas, no te puedo obligar a que recibas algo que no quieres, pero eso no significa que tú no tengas el derecho humano al patrimonio. Caso distinto, que Concepción dijera, no, es que yo no quiero tener el derecho humano al patrimonio, no nada más no quiero lo que la maestra me está dando, sino yo no quiero nada que tenga que ver con el patrimonio. Entonces, ¿qué te va a decir el Estado? Concepción, no puedes, porque el derecho humano al patrimonio tiene la característica de ser intransferible, irrevocable, imprescriptible, es decir, es inherente a tu condición de persona, porque incluso no quieres nada del patrimonio, perfecto, lo que traes puesto ya es tu patrimonio, porque para que pudieras tener esta ropa genera una cuestión económica. Si tú dices, no quiero tener derecho humano al patrimonio, para que tú puedas comer, satisfacer esta necesidad primaria básica, forzosamente va implícito una cuestión económica, porque para comprar cualquier producto que tú quieras, forzosamente debe haber un recurso. Si tú en este caso estás utilizando una computadora, un teléfono celular, lo que quieras, estás haciendo uso de un patrimonio. Si tú estás utilizando el Internet, estás haciendo uso del patrimonio, ¿no? Entonces, vemos que este derecho humano es intrínseco a lo que nosotros tenemos y ahí nos dice o hace referencia a esta característica dentro de la clasificación de la norma jurídica, que es la cuestión taxativa, que nos obliga, o sea, no te preguntan si quieren, va implícito a tu condición de persona. Puedes rechazar, por ejemplo, en este caso, repudiar una herencia, pero no tu derecho humano como tal, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nos dice que es taxativo. Pero también otra de las características que entra, repito, dentro de la relación con la voluntad de las personas, nos dice que es dispositivo. ¿Y por qué es dispositivo? Porque son las que pueden dejar de aplicarse por voluntad expresa de las partes ante una situación jurídica concreta. Te pongo otro ejemplo. Nuestra propia ley nos habla de las libertades que nosotros tenemos, ¿verdad? El derecho humano a la libertad. Y dentro del derecho humano a la libertad vemos que tenemos libertad de asociación y reunión, libertad sexual, libertad de procreación, etc. Entonces, ¿qué pasa? Se me ocurre, ¿no? En mi caso, yo tengo 2 hijas. Entonces, ejercí mi libertad de reproducción porque yo estoy decidiendo por el número
y el esparcimiento de mis hijos, ¿no? La ley no me condiciona. Por ejemplo, en China, que nada más te dice, tú vas a tener solamente un hijo, no tienes esa libertad de reproducción. En México, tú puedes tener el número de hijos que quieras. Perfecto, entonces yo tengo 2. Pero aquí se convierte en una dispositiva en el momento que yo decido si me voy a realizar alguna operación para no volver a tener familia. Entonces es dispositivo porque a pesar de que el Estado me confiere esta libertad de reproducción, la decisión final en cuanto al número y el esparcimiento queda directamente hacia mi persona. Puedo optar por ya no tener más o por el contrario, pude haber optado por no tener ninguno, ¿no? Pues el Estado no me obliga a que forzosamente yo pueda tener una cantidad específica de hijos. Entonces, es dispositivo porque la ley te confiere esa potestad, esa facultad y que la única que puede decidir eres tú, ¿no? Aquí, netamente por ponerte un ejemplo. O ahora lo materializamos con el derecho humano a la educación, que nos dice, tú puedes dedicarte al arte o a la profesión que desees siempre y cuando sea lícito, o tú puedes estudiar cualquier profesión que desees siempre y cuando no conlleve a una vulneración o a un acontecimiento o a un acto ilícito, es decir, algo que sea contrario a lo que las normas jurídicas regulan. Entonces, tú puedes estudiar lo que tú desees. Te está garantizando tu derecho humano a la educación y también te está garantizando la libertad para que tú te formes en el ámbito que tú desees. Entonces, ahí repito esta característica o clasificación de Eduardo García Maínez en razón a la voluntad de las partes, hace referencia de manera específica a estas 2 circunstancias. Y ahora sí, apreciables maestrantes, vamos a entrar de manera muy puntual, ya una vez de que nosotros empezamos a identificar cómo conlleva la definición del derecho. Ya hablábamos también dentro de estas distinciones o clasificaciones de la norma jurídica, que hablaba propiamente en estas formas de derecho que pueden ser normas jurídicas, normas sociales, normas religiosas. Ahorita retomando estas formas de reconocimiento dentro de la norma jurídica que nos toma en cuenta la clasificación de la norma, entonces ya nos está indicando esta amplitud dentro del reconocimiento de las mismas. Y ahora vamos a ver las fuentes del derecho. No hay que distinguir o no hay que olvidar, por un lado está la clasificación de la norma jurídica y por otro lado está la clasificación del derecho. El derecho, ya lo hablábamos, que es derecho público, derecho privado y derecho social, de manera muy particular. Cuando hablábamos del derecho público, no es otra cuestión de todas aquellas circunstancias, por ello es público, porque tiene relación directa o establece vínculos entre los ciudadanos con el Estado, ¿no? Ya sea en forma de organizaciones o ya sea en forma también de poderes o de facultades de los poderes públicos del Estado. Cuando hablamos dentro del derecho público, también entran ramas del derecho, como puede ser el derecho político, el derecho administrativo, el derecho constitucional, el derecho migratorio, el derecho procesal, el derecho penal, el derecho fiscal, entre otros. Cuando hablamos del derecho privado, aquí nos dice que va a ser aquel que regule todas aquellas relaciones jurídicas entre los individuos, es decir, entre tú y yo como personas, que nos encontramos en condiciones de igualdad. Y aquí no va a mediar algún tipo de interés del Estado porque el Estado es neutro. Aquí únicamente interviene el Estado, pero como órgano jurisdiccional cuando las partes no llegamos a un acuerdo y tenemos un conflicto y por tanto acudimos ante el Estado, repito, por conducto de la autoridad jurisdiccional para que conozca y para que resuelva. En otras palabras, cuando demandamos a alguien, cuando denunciamos a alguien, ¿no? Porque cuando presentamos una demanda es, por ejemplo, en la vía civil o en la vía mercantil o en la vía, laboral. Pero cuando vamos a iniciar por un delito, no se dice demanda, se dice una denuncia, ¿verdad? Y se integra una carpeta de investigación. Ahora bien, cuando hablamos dentro del derecho privado, también tiene ramas. Y todas aquellas ramas del derecho que se encuentran o que se subsumen dentro del derecho privado, encontramos a un derecho civil, a un derecho mercantil, a un derecho internacional privado y demás. Y ahora, cuando hablamos de la otra clasificación del derecho, que es propiamente el derecho social, nos dice que comprende y se encarga del estudio de todas aquellas leyes que velan por una convivencia armónica de los individuos dentro de una sociedad.
y por tanto van a encontrar su regulación dentro de una ley, ¿no? Aquí podemos encontrar otra de las ramas del derecho, que puede ser del derecho laboral, que puede ser el derecho económico, el derecho agrario, el derecho ecológico, entre otros, ¿no? Entonces ya vimos las tres grandes formas de clasificación del derecho. Pero también nos dice que es importante que nosotros conozcamos cuándo existen las fuentes del derecho o en qué consisten estas fuentes del derecho. De manera inmediata, es importante que nosotros identifiquemos que las fuentes del derecho son estos procesos en cómo se van creando la norma jurídica y todos aquellos acontecimientos que de manera directa o indirecta incidieron para que hoy exista nuestro derecho positivo mexicano. El derecho positivo mexicano es el derecho vigente, ¿verdad? Cuando hablamos de un derecho consuetudinario, es lo mismo que hablar de un derecho de usos y costumbres, que se toma de manera reiterada, ¿no? Cuando hablamos de un derecho natural, es en ese mismo sentido aquel que nosotros tenemos por el simple hecho que somos personas, ¿no? Por nacimiento, ¿verdad? Ahora bien, cuando hablamos de estas fuentes del derecho, se clasifican en tres, que son las fuentes formales, las fuentes reales y las fuentes históricas. Cada una de estas fuentes también vamos a identificar en qué consiste. Cuando hablamos de la primera de ellas, que son las fuentes reales, nos dice que son todos aquellos factores y todos aquellos elementos que determinan el contenido de la norma jurídica y que están realizados de manera inmediata en un tiempo y en un espacio determinado. Por eso se dice que son fuentes reales. En otras palabras, para que nos quede mucho más claro, son fuentes reales todo aquello que ahorita está pasando en la sociedad y que eso genera que se modifiquen, que se creen o, en su defecto, que se elimine la norma jurídica. Recuerden ustedes que yo les había puesto, ¿no?, como ejemplo lo del COVID-19, que estas circunstancias eran de manera inmediata. No nos indicaron si nosotros nos situábamos o no dentro de este supuesto. De manera inmediata nos perjudicaba. Entonces, la ley tuvo que regularla. ¿Y por qué nos perjudicaba? Ya sea como estudiante, ya sea como trabajador o, déjate de eso, como persona, ¿no? Porque estaba en riesgo tu salud. Entonces, todos aquellos derechos humanos que en un momento se pudieron o se vieron vulnerados, el Estado tenía que tomar acciones emergentes para poder garantizar estos derechos. Si tú me dices tu derecho humano a la educación, pero me dices que no puedes salir porque no es una actividad inmediata, entonces, ¿qué significa? Pues significa de que yo no te puedo dejar sin que tú llegues a la escuela o que pierdas el ciclo escolar o que yo te apruebe y no hay un conocimiento. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Tenemos que identificar medidas alternativas, ya sea habilitar un canal a una hora en particular, etcétera, ¿no? Pero más allá de eso, no nada más podía quedar a través de la palabra hablada, sino que también debería haber sido publicada mediante un decreto. Y esto también debe o tiene alguna correlación con la norma jurídica, porque todo esto también tiene que ser objeto de regulación por si yo te despido, por si no te pago, por si no acreditas un ciclo o por el contrario, si me exiges acreditar y no hay los elementos, todo lo que pueda conllevar en pro o en contra, forzosamente tiene que existir una regulación. Entonces, la norma jurídica se tuvo que adecuar y comprender o regular todo aquello que de manera inmediata, mediante un acontecimiento real, tuviera que ser objeto de regulación en todos los ámbitos del derecho, ya sea reformar la Constitución, ya sea tocar algunos artículos de la Ley General de Educación, de la Ley Federal del Trabajo, de elementos de manera inmediata, ¿no? Como pudieron ser algunos reglamentos, ¿no? Que se estuvieran llevando a cabo o que se crearan algunos otros. Entonces, aquí vemos, pues, a eso hace referencia a las fuentes reales, que todo aquello que de manera inmediata esté pasando y esté generando una desestabilidad social, sí o sí tiene que ser objeto de regulación, comprendido dentro de una norma, para que luego entonces se publique en el Diario Oficial de la Federación y empiece al día siguiente a tener efectos o consecuencias legales. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la otra forma de reconocimiento dentro de las fuentes, vemos que están las fuentes históricas. Cuando hablamos de las fuentes históricas, nos dice que son todos aquellos instrumentos jurídicos que, si bien es cierto, hoy en día se encuentran fuera de vigor, es decir,
que no puedes invocar a esas leyes. ¿Por qué? Porque simplemente ya no existe. En su momento fueron creadas, en su momento se aplicaron y resolvieron algún tipo de conflictos, pero hoy en día son inoperantes, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano va evolucionando y a la par también sus necesidades, pero también sus manifestaciones de voluntades, ¿no? Entonces, hoy en día, repito, esos instrumentos jurídicos normativos no se aplican, pero sirvieron de base para que hoy en día tuviéramos o tengamos estas normas. Te pongo un ejemplo. Lo que a nosotros como territorio mexicano nos dio inicio o nosotros adoptamos dentro de la creación de nuestras leyes fue adoptar el sistema que se venía gestando en Roma, ¿no? Por ello nosotros se dice que nuestro derecho parte del derecho romano, porque es la forma en que se piensa a crear o a reconocer la norma jurídica. En el derecho romano veíamos que se empieza a regular o a regir la conducta de los individuos a partir del digesto, de las 12 tablas, del código de Hammurabi, etcétera, ¿no? De todos estos instrumentos, repito, que se aplicaban en ese tiempo, que de ahí emana el derecho público, el derecho privado, ¿no? El derecho civil, el derecho penal, etcétera. Entonces, nuestro territorio adopta esta forma de reconocimiento legal y empieza a crear estas normas jurídicas. Entonces, imagínense ustedes que su servidora llevara a cabo un juicio y que yo dijera, es que fundo mi dicho en la tabla número 10 de las 12 tablas, ¿no? Entonces, ¿qué me dirían? Abogada, esto no puede ser procedente porque la norma jurídica o el derecho positivo mexicano no lo regula. Me desechan mi promoción. Eso es lo que aquí me dice dentro de las fuentes históricas. Nos sirve para conocer, para entender el por qué hoy en día tenemos este derecho, pero únicamente como un antecedente histórico, más no para que apliques eso hoy en día. Hoy en día únicamente puedes aplicar el derecho positivo mexicano, hablando dentro de las normas que rigen dentro de nuestro territorio. Por supuesto que también puedes invocar leyes internacionales, repito, porque formamos parte de una comunidad internacional. Y por último, encontramos a las fuentes formales. Cuando hablamos de las fuentes formales, ahora sí, nos indica que dentro de ella se van a tomar en consideración todos estos procesos de creación de la norma jurídica. Y en el mismo sentido, Eduardo García Maínez, ¿por qué hablamos de Eduardo García Maínez de manera reiterada? Porque en derecho es uno de los doctrinarios que de manera mucho más completa aborda cada uno de los temas en materia legal, independientemente de la rama del derecho que sea. Entonces, Eduardo García Maínez, en una obra que se llama Introducción al Estudio del Derecho, nos indica que al hablar de las fuentes formales, dentro de ella se encuentra la ley, la jurisprudencia, la costumbre y para algunos autores la doctrina y los principios generales del derecho. Cuando hablamos de la ley, vemos que es la norma jurídica, como ya lo comentábamos, ¿no? Que es dictada por el legislador y que es un precepto establecido por una autoridad, en este caso por el Poder Legislativo. En este sentido, te garantiza, es decir, te confiere un derecho, pero también te impone una obligación en consonancia con la justicia, es decir, todo aquello que deba ser justo, proporcional y equitativo al derecho de las personas. Y en caso de algún incumplimiento, pues también tiene aparejada una sanción. Cuando hablamos de una jurisprudencia, es la interpretación que de la ley realizan los tribunales federales y que pueden ser o que son en 5 tesis o sentencias ininterrumpidas para que luego entonces se tome ese resolutivo y se aplique en un caso. Cuando hablamos de la costumbre, también ya la comentábamos, es esta conducta reiterada que transgeneracionalmente se toma como cierta y que se aplica en un tiempo y en un espacio determinado. Y por consiguiente, cuando nosotros hacemos referencia a los principios generales del derecho, ¿qué son estos principios generales del derecho? Son todas aquellas frases o todos aquellos postulados que de manera literal no se encuentran establecidos dentro de la ley o dentro de la norma jurídica, pero que sirven de base al legislador al momento de emitir un resolutivo. Por ejemplo, aquellos enunciados, se me ocurre, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado? El que es primero en tiempo es primero en derecho, ¿no? O nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, ¿no? O sea, netamente por citarte algunos. No vamos a encontrar eso de manera literal en la norma,
pero sí son principios generales del derecho porque son máximas jurídicas que nosotros adoptamos para luego entonces invocarlas y buscar una norma jurídica y aplicarlas a un caso particular. Ahora bien, cuando hablamos dentro de estas fuentes formales, estas, a su vez, ya hablábamos, repito, para que no nos confundamos, dentro de la clasificación de las fuentes del derecho son tres: fuentes formales, fuentes reales y fuentes históricas. Ya identificamos en qué consiste cada una de ellas. Pero ahora, de manera muy específica, cuando hablamos de las fuentes formales, estas se subdividen en dos, que pueden existir las fuentes formales directas y las fuentes formales indirectas. Es importante que los vayamos entendiendo porque a su vez cada una de estas se subdivide en otras. Ahorita las vamos a explicar. Cuando nosotros hablamos de las fuentes formales directas, es como su nombre lo dice, de inmediato, rápido, pronto. Entonces, son directas porque son puestas en vigor de manera inmediata por la autoridad competente, en este caso por los legisladores. Es decir, son directas, ¿por qué? Porque quienes crean la norma es el Poder Legislativo, una vez de que analiza, que identifica una exposición de motivos, que ve que estos acontecimientos son objeto de regulación, crea la norma, pasa por la validación y luego entonces se publica en el Diario Oficial de la Federación para que tenga esta validez, ¿no? Entonces son directas. A contrario sensu, cuando hablamos de las fuentes formales indirectas, son aquellas que de manera inmediata no lo crearon los legisladores. ¿Por qué? Porque en ocasiones, a veces existen acontecimientos que realmente están desestabilizando a la sociedad, pero los legisladores, por diferentes tipos de intereses económicos, políticos, sociales, etcétera, no entraremos en detalles, simplemente no regulan, ¿verdad? Son omisos, hacen de cuenta que no pasa nada, pero sí está generando consecuencias. Entonces, voy a bloquear el audio de compañeros, por favor, para que no interfiera en nuestro proceso. Entonces, son indirectas porque son todos aquellos que también la propia ley nos está facultando, que cuando nosotros como individuos no necesitamos ser abogados, nosotros podemos ser maestros, ingenieros, no sé, la especialidad que quieras, o por el contrario, no puedes tener incluso ninguna formación. Con el simple hecho que tú como individuo te estés dando cuenta que existe una circunstancia que forzosamente tiene que ser objeto de regulación y que el Estado no hace nada, te puedes abocar al estudio de esto que está pasando, identificar si no hay alguna ley y luego entonces ir realizando como si fuera un proyecto para que después tú lo presentes. Si únicamente va a tener injerencia lo que tú estás haciendo dentro de tu estado, lo vas a presentar al Congreso del Estado. Si esto tiene que ser objeto de regulación a nivel nacional y no hay una ley nacional que lo regule, entonces lo presentarás ante el Congreso de la Unión. ¿Por qué? Porque son aquellos que son encargados de crear la norma. Te voy a citar un ejemplo. No recuerdo si en la clase pasada ya lo tocábamos, pero por ejemplo, ustedes recuerdan hace algunos años las muertas de Ciudad Juárez, Chihuahua, ¿no? Que se le conoce como el caso del campo algodonero o el caso de González y otras, porque esto fue elevado a nivel internacional. Si nosotros buscamos a nivel de derechos humanos internacionales, vamos a encontrar este caso como el caso González y otras. Así se reguló a nivel internacional. Entonces, ¿qué pasaba? Aparecía a cada rato mujeres privadas de la vida con un odio desproporcional, violadas, mutiladas, cercenadas, expuestas, etcétera, ¿no? Y era específicamente a la mujer. Entonces, era necesario regular en favor de los derechos de la mujer, porque si bien es cierto, nuestra Constitución nos dice, el hombre y la mujer son iguales ante la ley, pero en la vida diaria, si fuera realmente esa forma de reconocimiento, pues no existiría mayor vulneración a los derechos de las mujeres. Y esto no hablo por que estemos en favor de los derechos de la mujer, porque si por el contrario, quienes hubieran aparecido muertos, violados, cercenados, mutilados, etcétera, hubiera sido el hombre en el mismo sentido. Se debió haber regulado en favor de los derechos del hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de aquellos que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué pasa? El Estado decía, pues es que no podemos hacer más porque ya estamos iniciando la carpeta de investigación y aquí estamos hablando de homicidio, ¿no? Entonces, al que prive de la vida a alguien, sí, pero no es lo mismo que yo venga con una pistola, te apunte, te dispare y te mate, a que antes de que te prive de la vida, te viole,
te cercene, hablando de las mujeres, los senos, la vagina, el vientre, que son aquellos rasgos específicos diferenciadores biológicamente hablando del hombre y la mujer. Entonces, en eso ya hay una hazaña, un odio desproporcional en razón a género. Y aquí que nos dice, no puede ser posible que el Estado no se esté dando cuenta que se necesita regular en ese sentido. Y no porque hombre fuera homicidio por hombre y feminicidio por femenino. No, nada que ver. Cuando a veces pensamos eso, tenemos que estudiar más para conocer la raíz o el sentido de esto, ¿no? Cuando nos digan en ese sentido es porque está mal, porque no han leído. Entonces, Permitir. voy a bloquear a otro compañerito. Ok, aquí ¿qué pasa? ¿Por qué se da esto? Una activista, Marcela Lagarde, repito, no abogada, activista, se dio a la tarea de identificar, no es posible que estén apareciendo N cantidad de mujeres privadas de la vida en este mismo sentido y que el Estado no haga nada. ¿Por qué? Porque a ningún Estado le va a convenir. Estado hablando de entidad federativa y Estado hablando de país, porque esto ya no nada más quedaba en un municipio, en un Estado, sino que era a nivel federal. Entonces, nadie le gusta decir, hola, México es un territorio feminicida, ¿verdad? Nos están matando. Nadie quería posicionar o que a nivel mundial, por cuestiones económicas, y se estableciera este tipo de reconocimiento. Entonces Marcela Lagarde dijo, no es posible que esto esté pasando, cuando a nivel internacional sí se regula o sí existen leyes en favor de los derechos de las mujeres que están siendo transgredidos en este sentido, ¿no? Y se empezó a investigar, repito, ella no abogada, empezó a investigar y se dio cuenta que existía la Convención de Belém do Pará, el Protocolo de Acción de Beijing, ¿no? Esto por citarte algunos, ¿no? Que es la Convención para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de discriminación contra la mujer. Y así, N cantidad de instrumentos jurídicos normativos internacionales. Entonces decía, ¿cómo a nivel internacional sí existe y nosotros que somos nación no lo comprendemos? Marcela Lagarde va, realiza este estudio sin que recibiera ninguna cuestión económica. Va, realiza este estudio, empieza con los familiares de las víctimas a recopilar información, cita todos estos instrumentos y le entrega al Estado, hablando de federación, este proyecto. A ver, no puede ser posible que no hagas nada, que no regules cuando esto está pasando y cuando hay estos instrumentos jurídicos normativos y que sí o sí se tiene que regular. El Congreso de la Unión no te puede decir no te lo recibo. Tu artículo 8º constitucional, tu derecho humano de petición, te lo tiene que reconocer, te lo admite. Una vez que te lo recibe, te tiene que contestar por qué sí es procedente o por qué no es procedente. Pero no nada más en ese sentido, te tiene que fundar y motivar. Es decir, sí por esto y por esto y por esto y por esto y por esto, no por esto y por esto y por esto y por esto, ¿verdad? Entonces, el Estado ya no le quedaba más porque realmente existía este estado de necesidad. Y entonces, gracias a este proyecto, que una activista completamente ajena al Poder Legislativo, el Poder Legislativo tuvo que crear la norma. Repito, no la creó la activista, no. ¿Por qué? Porque recordemos que esa facultad únicamente es conferida al legislativo, crear la norma. Pero es indirecta porque no nació porque el Ejecutivo quisiera o lo investigara o se diera cuenta de esta necesidad, sino porque una persona ajena, que en este caso era la sociedad civil, y presenta este proyecto. Entonces no le queda más que dejar de ser omiso y ahora sí identificar. Y por ello es, apreciables maestrantes, que se crea el tipo penal feminicidio. Y tan importante fue que como ley supletoria se crea la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia en todo el territorio. Y tan importante fue que en algunos estados de la República se decreta la alerta de violencia de género. Y ustedes son de Tabasco, sus servidores de Chiapas, específicamente en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Mi estado tiene una alerta de violencia de género y mi municipio tiene una doble alerta de violencia de género. Imagínense. Y todo esto se empieza a identificar o a visibilizar porque de que existía, existía, pero simplemente no se nombraba, ¿no? Entonces, se visibiliza, se regula y ahora sí, se establece este reconocimiento como tal. Entonces, esto emana de una fuente formal indirecta, porque una cuestión completamente ajena al Poder Legislativo presenta este soporte de estado de necesidad de nosotros como mujeres para regular. Y lo mismo puedes hacer tú. Si ves que en materia educativa hace falta esto, el Estado no lo regula, pues entonces tú puedes ser el que inicie
con la creación de una ley o con la necesidad, ¿no? Aquí por eso me dice, en cualquier rama, en salud, en educación, en lo que tú quieras, que te estés dando cuenta que el Estado es omiso, podemos realizar esto, porque a veces nada más decimos, pero es que no se hace esto, pero es que no se hace el otro, pero a veces por desconocimiento que también nosotros podemos hacer esto, podemos dar el extra, ¿no? Entonces, aquí, mediante esta fuente formal indirecta, también el Estado te otorga esta facultad para que no quede de manera absoluta el poder otorgado a un mismo Congreso, ya sea del Estado o Congreso de la Unión, para crear la norma, porque si no, simplemente existiría lo que convinieran los intereses de unos cuantos, más no el beneficio común, ¿verdad? Ahora bien, ya que nosotros explicamos en qué consiste una fuente formal directa y una fuente formal indirecta, vamos a ver que cada una de estas fuentes, a su vez, tiene una subdivisión. Cuando nosotros hablamos de las fuentes formales directas, vemos que estas a su vez se clasifican en tres, que son las legisladas, las administrativas y las judiciales. Cuando hablamos de las legisladas, dentro de ellas encontramos la Constitución, las leyes y los tratados internacionales. Cuando hablamos de las administrativas, aquí se encuentran los reglamentos, que son heterónomos y que también son autónomos. Y encontramos también a las judiciales, que son aquellos precedentes judiciales o también aquellos acuerdos generales. Cuando nosotros hablamos de las fuentes formales indirectas, dentro de estas fuentes formales indirectas también existe una subdivisión en tres, que son las delegadas, que son las espontáneas y que son las heredadas. Cuando hablamos de las delegadas, encontramos a los contratos. Cuando hablamos de las espontáneas, encontramos a la costumbre. Y cuando hablamos de las heredadas, encontramos a los principios generales del derecho, que esto pues ya nosotros lo explicamos, ¿no? Ahora bien, entramos dentro de otro de los temas, que son propiamente los reconocimientos en materia educativa, o de manera literal, como lo cita nuestro temario, que es el Estado mexicano y la política educativa, que se reconoce desde 1917 hasta 1934, de 1934 a 1946 y de 1946 hasta nuestra actualidad. Pero para ello vamos a remontarnos hasta el siglo XVI, cuando empieza a generarse este estado de necesidad para que existiera una forma de reconocimiento de una necesidad educativa, pero que obviamente estaba en manos de la Nueva España o de estos frailes que vinieron a colonizarnos, ¿no? A conquistarnos. Entonces, aquí una forma en que se dieron cuenta que nosotros, como individuos dentro del territorio mexicano, nos regíamos o profesábamos con mayor sentido un respeto, era por cuestiones de fe o atendiendo a insignias divinas. Tan es así que, si ustedes no me dejarán mentir, vemos que el ser humano, al menos en nuestro territorio mexicano, se empieza a unir por culturas, por tribus, el poder del más fuerte, la conquista, por territorio, por mujeres, por armas, etcétera, ¿no? Y empiezan a generarse también este reconocimiento de la cultura maya, la cultura chichimeca, la azteca, etcétera. Y que en mayor medida, pues todo se regía en base a lo que seres divinos enviaban, ¿no? Por eso se creía en el dios de la lluvia, el dios del fuego, se realizaran divinidades o deidades a algunos animales como el jaguar, etcétera. Entonces, cuando vienen y nos conquistan, pues ustedes saben que nos impusieron una religión. No voy a entrar en detalles en materia de religión, no es objeto de mi materia, pero aquí, ¿qué nos dice? Al momento de identificar que todo era movido por una cuestión de fe, empiezan los primeros misioneros de la Nueva España a asumir diversas posturas o bien órdenes religiosas, para que a partir de esta cuestión, repito, religiosa, empezaran a realizar este tipo de formación y educación. Esto eran las iniciativas dentro de las instituciones educativas, las cuales nacieron, repito, para formar nuevos sacerdotes y luego entonces expandir la evangelización. Así se empieza o se da inicio con el proceso de educación en México. Por esta razón, vemos que la Iglesia empieza a tomar un papel mucho más importante en materia educativa, porque era aquel que regía o que regulaba todo, o que tenía el poder de toda la colectividad. Por ello, las órdenes religiosas, si bien es cierto, no eran eminentemente, o su razón de ser no era en materia educativa, sino más bien una cuestión de fe, pero empieza a consolidar también un sistema educativo formal.
Primero, únicamente otorgaban o formaban a sacerdotes, pero a los que se encontraban dentro de una nueva élite criolla. Es decir, no era abierto para todas las personas que se encontraran dentro de los límites territoriales de México. Sin embargo, estas formas de reconocimiento empezaron a tener un giro a partir de que se da la independencia, en donde el modelo religioso, que si bien es cierto, había sido apoyado de sobremanera por la doctrina kantiana, empieza a establecer una forma de instrucción, es decir, formar a los sacerdotes para que ellos también continuaran evangelizando y continuaran acrecentando el poderío sobre la masa social, pero que ya siguieran una misma línea. Por eso se le denominaba el periodo de instrucción. Sin embargo, esta disciplina tiene como idea central un proceso educativo, lo cual representó, si bien es cierto y lo queremos ver así, un avance, porque ya independientemente si fuese en materia educativa, en materia religiosa o no, pero ya existe una formación, cosa que en años anteriores pues simplemente era omiso, ¿no? O no existía. Pero después viene un proceso de sustitución o de eliminación de esta forma de concepción, en donde una cosa era netamente religiosa o netamente mental, para cambiar estas culturas prehispánicas, y ahora ya se da a partir del siglo XIX, mediante el siglo de las luces, o también conocido como el siglo de la Ilustración, muchas cuestiones o premisas que venía tomando Juan Jacobo Rousseau, que se cambiara la idea de la idea de instrucción por una idea de formación, es decir, que ya no nada más se crearan o se educaran a personas bajo ese reconocimiento y que fuera únicamente durante la nueva élite criolla, sino cuando hablamos de una formación era que dejara de ser tan religiosa, no podíamos suprimirla o quitar de manera tajante la religión, porque pues simplemente no se podía, porque estaba muy marcada esta forma de dominio o de poderío dentro de la colectividad, pero sí que la educación dejara de ser menos religiosa y que fuera más incluyente, es decir, que se expandiera al mayor número de personas posibles, y con esto entonces se vería realmente un avance en la educación en México. Sin embargo, vemos que a partir de este cambio de la instrucción, para pasar a una postura mucho más flexible con la formación, empieza a prevalecer aún después de la independencia y se identifica con la lucha entre los conservadores y los liberales, buscando una nueva forma de institución educativa. Y para 1842, la falta que se traía del consenso, vemos que trajo como consecuencia que el Estado ahora ya se encargara de una compañía lancasteriana, es decir, de crear una institución única que en ese sentido creara la Dirección de Instrucción Pública, es decir, aquel en donde la iglesia ya únicamente le iba a corresponder asuntos que tuvieran que ver netamente con religión, y por otro lado, la educación era para formar a nuevas personas en todos aquellos temas que fuesen completamente distintos. Y ahora sí hablaríamos de una libertad educativa, es decir, donde ya todos aquellos temas que fueran de manera genérica, que se tuviera una formación distinta, que todos aquellos procesos o alcances en el proceso de instrucción fueran completamente ajenos a una cuestión de fe. Ya no era para formar sacerdotes, sino era para formar personas con nuevos conocimientos para que continuaran replicando esta forma de cultura, o combatir también, empezar a combatir el analfabetismo. Vemos que los liberales proponían una libertad de enseñanza que trajera como objetivo acabar con el monopolio eclesiástico de la educación, y finalmente también tener un esquema liberal donde se sentaran las bases de un nuevo sistema educativo, pero que ahora quedara únicamente en manos del Estado. Repito, que la Iglesia ya no tuviera injerencia. Para 1867 se crea o se promulga la primer ley orgánica de instrucción pública, pero esta ley únicamente en principio se aplicaba en el Distrito Federal, o lo que anteriormente era el Distrito Federal, y tenía algunas influencias en las leyes de algunos estados, ¿no? Pero repito, en principio únicamente se aplicó en el Distrito Federal, y en esta ley orgánica de instrucción pública se establecía que la educación primaria debía ser gratuita y debía ser obligatoria. También incluía un plan de estudio de enseñanza religiosa, pero limitado, y contenía disposiciones para una educación secundaria, y dentro de la educación secundaria también destacaba la creación y los principios del positivismo. También sentaba las bases para una educación de estudios preparatorios y también para una educación profesional. Vemos que también después, durante el Porfiriato, Joaquín Baranda, que era el ministro de Justicia e Instrucción,
convoca a 2 congresos en los que se reunían pedagogos, maestros, intelectuales y autoridades, y esto con el fin de contribuir en la definición de un nuevo proyecto gubernamental, pero que fuera en materia de educación. Aquí es en donde se consolida y se promulga la Ley de Instrucción Obligatoria en 1888, y con la llegada de Justo Sierra empieza también a crearse la Subsecretaría de Instrucción Pública, y en 1901 se abre un periodo en la historia del sistema educativo mexicano, donde Justo Sierra continúa con las ideas liberales y se preocupa por organizar ahora un sistema educativo. Este sistema educativo era para elevar los niveles de educación en México, también elevar los sectores sociales o mejorar los sectores sociales, porque nos decía, si cada vez nosotros vamos aumentando los índices escolares, va a tener como consecuencia una mejora social, una mejora económica y por consiguiente personas mucho más preparadas. En esta época se instituyó la Secretaría de Instrucción Pública y de Bellas Artes, y Justo Sierra fue el primer titular de esta dependencia, ¿no? En 1910 vemos que se funda la Universidad Nacional. Durante este periodo revolucionario, si bien es cierto, el proceso educativo tuvo un estancamiento, ¿no? El sistema educativo tuvo un retroceso. ¿Por qué? Porque se empieza a reconocer o se empieza a tratar de volver a darle facultades o poderes a la iglesia. Y esto trajo como consecuencia dentro de este proceso o esta lucha revolucionaria, porque existiera o se reconociera un derecho humano a la educación que se elevara a rango constitucional, es decir, que ya no quedara a facultad de un representante del pueblo por conducto del presidente de la República para decidir si ahora se regula o no se regula la educación, si ahora tiene tintes religiosos o no tiene tintes religiosos, si ahora se crea una institución que regule o que coadyuve todo lo que tiene que ver con un sistema educativo o no, si ahora se apruebe un plan de estudios o no. O sea, que ya no quedará a consideración de parte, sino más bien que fuera objeto de regulación. Y por ello, en la Constitución Política de 1917 es en donde se otorga por primera vez el rango constitucional al derecho humano de todo ciudadano mexicano de recibir una educación laica, obligatoria y gratuita. También se otorgaron mayores facultades educativas al Estado para poder coordinar y vigilar el funcionamiento de las escuelas públicas y también de las escuelas privadas. También se empieza a reconocer ese beneficio tanto en materia educativa, tanto en tenencia de la tierra, etcétera, ¿no? En materia del trabajo también, porque repito, todos estos movimientos revolucionarios fueron precisamente por el hartazgo social de las prácticas violatorias, ¿no? Excesivas, de las condiciones de esclavitud y demás. Pero nos quedamos únicamente ahorita dentro de lo que tiene que ver en materia de educación. Después vemos que en 1921 se crea la Secretaría de Educación Pública, y que fue un hecho por demás decisivo para facultar la acción del gobierno federal para tener este control directo en materia educativa en todo el país, ¿no? Después vemos que con don José Vasconcelos fue el primer titular de una institución en donde tenía como objetivo ampliar la educación y que no únicamente se otorgara dentro del territorio o de las... Voy a bloquear audio, por favor. O que no únicamente se aperturaran estos niveles educativos en las zonas urbanas, sino que también se ampliara hasta las zonas rurales, que también se capacitaran a maestros, se formaran misiones culturales, grupos docentes, profesionistas y técnicos que fueran dirigidos a capacitar a maestros que trabajaran en favor de una comunidad. También en base a estas formas de identificación, en 1925 se crea la escuela secundaria como una nueva instrucción o institución educativa al servicio de la docencia. Y esto también genera pues grandes beneficios o cambios importantes dentro de los sistemas educativos. También vemos que años más tarde, en 1934, durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, se modifica el artículo 3º constitucional y por primera vez el texto constitucional se establece oficialmente como una cuestión política para tener un carácter socialista y obligar a las escuelas privadas a seguir los programas oficiales. Es decir, independientemente que seas una institución privada, tienes que regirte bajo estos programas o tocar estos temas dentro de tus planes de estudio. Vemos que esta nueva orientación de la educación propuso ampliar nuevas oportunidades tanto de los trabajadores urbanos como de los trabajadores rurales. Y entre 1936 y 1940 vemos que se crean internados, comedores y becas para impulsar la creación de escuelas vinculadas a este proceso de producción y educación técnica. ¿Por qué? Porque cuando hablábamos del sistema educativo en zonas rurales, pues muchas de las personas no acudían porque o trabajabas o sembrabas para consumir
o ibas a la escuela. Entonces, aquí pues obviamente se optaba por satisfacer esta necesidad primaria básica y el Estado, al darse cuenta de estas circunstancias, entonces empieza a crear estos centros de producción que eran en donde realizaban cuadros para la agricultura y donde también se retomaba como una forma de potencializar dentro del plan de estudios para que así continuaras teniendo esta forma o este sustento para llevar a tu casa o a tu familia y también continuarás formándote para una mejora a un largo plazo, ¿no? Vemos pues que también dentro de estos antecedentes en 1943 tuvo lugar la unificación de los sindicatos magisteriales y se crea el nuevo Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, que se le conoce por sus siglas CENTE, que fue reconocido mediante decreto presidencial como el único organismo representativo de todo el magisterio nacional. En 1946 se promulga otra reforma al artículo 3º constitucional para reconvenir la educación socialista y en su lugar establecer una educación integral, científica, democrática y todo ello para combatir los altos índices de analfabetismo que imperaban y que desafortunadamente pues hasta nuestros días, ¿no? Existe un número elevado de personas que continúan dentro del rubro de analfabetas, pero que aquí se empieza a reconocer en 1946. Tiempo más tarde vemos que también de 1946 a 1952, dentro del periodo que se le conoce como consolidación, Miguel Alemán da continuidad con estos programas que se venían gestando dentro de nuestro país y continúan dentro de estos proyectos para generar esta Organización de las Naciones Unidas que venían trabajando en favor de la educación a nivel mundial. Y de esta manera, en la década de 1940 y 1950, se fundaron diversas instituciones educativas, como por ejemplo el Comité Administrativo del Programa Federal de las Escuelas, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Centro Regional de Educación de Adultos y Alfabetización Funcional para América Latina, entre otros, ¿no? Que fueron otros planes y programas que se fueron creando, ya no únicamente para ir dirigidos a los primeros niveles educativos, sino también para los adultos mayores. Se emplearon nuevas formas como becas para apoyar a todos estos tipos de personas que en un momento no tenían los recursos para poder acudir a instituciones y que luego entonces con esta cuestión monetaria pues también podía favorecer otros aspectos, ¿no? Hasta aquí, apreciables maestrantes, ¿alguna duda, algún comentario, alguna participación? Porque me está indicando que en cualquier momento ya culmina nuestra sesión, ya nos hemos pasado algunos minutos. Voy a leer, escribieron en el chat. Si fuera tan amable antes de terminar la sesión, pudiera aclararme unas dudas en base a los productos que tenemos que entregar, se lo agradecería mucho. Ok, vamos a entregar 2 actividades que son las que se informaron desde el principio de nuestra materia. Esta lleva como nombre actividad número 1, actividad número 2. ¿Qué es lo que ustedes tienen que realizar? De manera literal, dentro de nuestra plataforma institucional aparecen los requerimientos, es decir, qué es lo que ustedes tienen que realizar, ya sea ensayo, video, etcétera, ¿no? Esto ustedes tienen que realizarlo, puede ser si es un trabajo que vaya netamente escrito, ya sea ensayo, obra, etcétera, pueden realizarlo en PDF, pueden cargarlo en Word, en el programa que ustedes les sea más favorable lo pueden hacer. Una vez de que terminen con su actividad, lo tienen que subir a Drive, que es un programa. En ese programa, ustedes les va a arrojar una liga. Antes de que copien la liga, ustedes deberán verificar donde dice lectura, opciones de lectura o compartir. Dependiendo el tipo de programa y el equipo que manejen, les puede dar el nombre, pero va a ir enfocado en el mismo sentido. Ahí ustedes les van a dar clic y le van a decir lectura al público, porque si aparece personal o privado, aunque a mí me arroje dentro de la plataforma como tarea entregada, si yo no puedo visualizar su contenido, pues por ende no tienen una calificación porque yo desconozco si es de mi materia, si no es de mi materia, si es lo que pido, no es lo que pido. O sea, tengo que saber el contenido de su actividad. Entonces, una vez de que me lo envíen y le den permiso de lectura, entonces yo ya puedo accesar a su información y ya lo puedo validar. Ahora bien, si hay un video, me estuvieron mandando mensajitos y les contesté. Me dicen, ¿puedo utilizar diapositivas? Por supuesto que las pueden utilizar, pero en algún apartado de su máquina tiene que aparecer su rostro. Es decir, no nada más quiero la diapositiva y escuchar su voz, porque entonces yo no sé si dominan el tema o no lo dominan.
debe de aparecer su diapositiva y en un recuadro al lado su nombre, para que en ese mismo sentido, repito, ustedes me vayan indicando toda la disertación de su tema. Si por el contrario no quieren utilizar diapositivas, no pasa nada. Ustedes simplemente se pueden estar grabando, disertando los temas que son inherentes a la actividad y con eso es suficiente. Una vez de que terminen de grabarlo, en el mismo sentido, lo van a subir a través de la carpeta de Drive, le van a dar la opción de lectura al público y después van a copiar el vínculo y lo van a pegar en donde corresponde. Actividad número 1, la liga de su primera actividad. Actividad número 2, la liga de su primera actividad. Cada actividad la deberán de pegar en el recuadro que corresponde, porque a veces me pegan las dos actividades en una misma, o sea, abren una hoja y me aparecen los dos links y ya no lo pegan en la otra carpeta. Entonces, en la plataforma únicamente les aparece como entregada la actividad número 1 o al revés, la actividad número 2. También les pido, por favor, que antes de cargar su liga, verifiquen que se trate de la actividad de mi materia, porque a veces me adjuntan otra cuestión que no tiene nada que ver con mi materia y después me dicen, maestra, ¿me puede usted de nueva cuenta abrir la liga? Yo lo puedo realizar, pero si no se dan cuenta en tiempo y forma o a veces no checamos la plataforma, entonces si me arroja una cuestión completamente ajena a lo que yo estoy pidiendo, pues por supuesto que no tiene ninguna validación, no tiene ninguna calificación numérica porque pues es ajeno a lo que su servidora pide. Eso en cuanto a las actividades. Me pide, en cuanto al foro, ¿es una opinión o una sola? No. En foro, ustedes pudieron haber emitido un comentario en razón a bienvenida. Eso fue opcional. Si lo quisieron hacer, lo pudieron haber hecho y si no, no pasa nada. Lo que sí es obligatorio, si lo quieren ver así, para poder obtener el 10% que hace falta, es un comentario en razón a los temas que se debatieron en cada una de las sesiones virtuales. Es decir, el primer comentario fue en razón a la sesión pasada. El segundo comentario va a ser posterior a esta sesión virtual, pero repito, no en razón a me pareció bien la clase, no me pareció bien la clase. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer, por supuesto. Pero antes de eso, tienen ustedes que mencionar en razón a los temas. Ejemplo, el día de hoy abordamos el segundo apartado de la clasificación de la norma jurídica, la clasificación del derecho, los antecedentes históricos en materia educativa, etcétera. En esos temas, ustedes como que hicieran una síntesis, por eso es síntesis, porque es lo más importante, lo van a resumir, lo van a simplificar y esto es lo que me van a pegar. No quiero que me copien y peguen una tarea, ni lo que dice internet, no, es sus propias palabras, porque aunque los temas son los mismos, no pensamos igual uno que otra persona, entonces es una opinión personal, ¿ok? En base a los temas, ¿ok? Maestra, yo subí mi video, hice mi presentación y sale mi cara, pero luego solo aparecen las diapositivas con mi voz. ¿Puedo volver a subirlo? Si lo desea, sí, no pasa nada. Y si me dice que sí aparece su rostro donde los está explicando, entonces no hay necesidad. Ahí ya lo dejo a consideración de usted. No hay ningún inconveniente. No sé si con ello, apreciables maestrantes, hemos resuelto sus dudas antes de que nos vaya a cerrar plataforma. Y en caso de ser afirmativo, agradezco enormemente a todas y todos que se conectaron a nuestras dos sesiones. Recordar que esta sesión fue grabada en el momento que a su servidora le compartan. Con muchísimo gusto yo se las voy a impactar en plataforma para que quienes lo deseen puedan de nueva cuenta volver a validar el contenido de la información. Cualquier circunstancia estoy para servirles. Espero coincidir en alguna otra materia con ustedes y si no, les deseo el mayor de los éxitos. Bien, bendiciones a todas y todos. Excelente día. Gracias. Hasta luego.